Revelaciones escalofriantes, brujería maldita y otras historias prohibidas del más allá. Ana caminaba por las oscuras calles de su barrio, un lugar donde las sombras parecían tener vida propia. Cada paso que daba resonaba en la noche, acompañado del eco de su corazón desbocado. Aquella noche, el aire se sentía denso, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Cuando se detuvo frente al terreno baldío, lo que vio la hizo helarse. Un círculo de velas titilaba en medio de la oscuridad, brillando de manera escalofriante, mientras figuras encapuchadas murmuraban en una lengua que sonaba más como un canto de ultratumba que como una conversación normal. Sus ojos se abrieron como platos, el miedo se apoderó de ella mientras su mente buscaba explicaciones que no encontraban sentido. Con las piernas temblorosas, aceleró el paso, pero la imagen del ritual se aferraba a su mente como la niebla que envolvía el barrio. Al llegar a casa, encontró a Samuel sentado en el suelo de su habitación. «Es mi amigo», dijo él, sonriendo de forma extraña mientras sus ojos parecían mirar más allá de la realidad. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa sonrisa, en un niño inocente, era como una advertencia ominosa. Intentó reprimir su angustia, pensando que solo era la fatiga y la imaginación de su pequeño después de un largo día de trabajo en el mercado. Los días pasaban, arrastrando consigo el peso de un aire pesado y opresivo. Ana notó que su hijo se distanciaba, como si una sombra hubiese entrado entre ellos. Su risa a veces resonaba con una extraña locura, y en otros momentos, caía en una tristeza que le partía el alma. La vecina anciana, conocida por sus cuentos de brujería y supercherías, la abordó un día mientras Ana vendía sus frutas. «Debes proteger a tu hijo, Ana. Hay fuerzas que no comprendes», advertía, con una mirada profunda que haría temblar al más valiente. El corazón de Ana se aceleró, su mundo comenzó a girar de forma peligrosa. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana se sintió atrapada entre la realidad y el terror que se apoderaba de su vida. Un nuevo vecino se mudó enfrente, con unos ojos oscuros que parecían devorar la luz. La inquietud la perseguía. ¿Quién era? Cada noche, los gritos de Samuel la despertaban, y una vez, encontró a su hijo en el suelo, rodeado de sombras danzantes. «Mamá, no lo dejes entrar», suplicó, mientras la figura del vecino se asomaba por la puerta, con una sonrisa que helaba la sangre. Ana sintió que la oscuridad se cernía sobre su hogar, y en ese instante, su vida, tan ordinaria hasta ese momento, se transformó en un laberinto del horror. ¿Qué tenía de verdad esas palabras sobre la brujería? ¿Estaba su hijo al borde de una línea que no podían cruzar? La lucha entre la protección materna y el horror latente se intensificaba, y un camino sin retorno se abría ante ella. Ana no pudo dormir aquella noche. Las sombras de su habitación parecían alargarse y retorcerse en juegos engañosos, como si de verdad tuviesen vida. En la penumbra, los ecos de las risas de Samuel retumbaban, mezclándose con sus propios pensamientos aterrados. «¿Qué le está pasando a mi hijo?», se repetía una y otra vez, mientras la niebla de la incertidumbre la envolvía. La mañana llegó sin piedad, pero con una resolución inquebrantable. Ana decidió hablar con el médico. Tal vez había un diagnóstico, algún tipo de trastorno pasajero. Se despertó antes del amanecer, dando un vistazo furtivo a su hijo, que aún dormía, ligeramente acurrucado en su cama. Sin embargo, en su rostro había una inquietante calma que la asustó aún más que sus torcidas sonrisas. Mientras se vestía, escuchó que la puerta de la casa crujía. Se asomó y vio al vecino de ojos oscuros, aparentemente absorto en el jardín. Ana sintió un escalofrío subir por su espalda.
Necesito saber más, pensó, y se apresuró a salir antes de que el impulso de su miedo la retuviese. El médico era amable, aunque Ana notó algo en su mirar que la hizo sentir incómoda. Tras explicarle la situación, el doctor frunció el ceño. A veces, los niños son más sensibles a ciertas energías, especialmente después de una experiencia traumática. No se preocupe, con un poco de apoyo, es posible que solo sea una fase, dijo, pero Ana no encontró consuelo en sus palabras. Al volver a casa, decidió que debía hacer algo. La anciana vecina no podía estar tan equivocada. Era hora de enfrentarse al misterio del círculo de velas y las figuras encapuchadas. Esa noche, cuando el sol se ocultó y la noche se apoderó del barrio, Ana se armó de valor y salió en dirección al terreno baldío. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, y las sombras parecían seguirla. Cuando llegó, la escena la dejó sin aliento. El círculo ya no estaba. En su lugar, había un altar improvisado, cubierto de flores marchitas y objetos desconocidos que parecían pertenecer a aquellos que una vez pasaron por allí. Una sensación helada la atravesó. Esto es real, pensó, dándose cuenta de que no estaba sola. De repente, sintió manos frías tocar su hombro. Se giró lentamente, encontrándose cara a cara con el vecino. Él sonreía, pero su expresión era todo menos amable. No debiste venir aquí, dijo en un susurro grave. Ana retrocedió, el miedo llevándola al borde de la locura. ¿Qué eres? Logró preguntar, con un hilo de voz. Soy quien te guiará o quien te detendrá, respondió él, sus ojos oscuros consumiendo la poca luz que quedaba. Ana sabía que no podía retroceder, que tenía que proteger a Samuel o perderlo para siempre. Con el corazón latiendo en sus oídos, sacó su teléfono en un intento desesperado por grabar alguna prueba de la conversación, cuando de repente, el vecino se acercó aún más, y ella ya no podía escapar. Tus esfuerzos son en vano. La oscuridad ya se ha infiltrado en tu hogar y jamás podrá irse, dijo él, antes de sumirse en las sombras. Desesperada, Ana giró sobre sus talones y corrió de regreso a casa, su mente dando saltos entre la desesperación y la incredulidad. Samuel la estaba esperando. La puerta estaba entreabierta y el silencio que la rodeaba pesaba como una losa sobre su pecho. Cuando finalmente entró en su habitación, encontró a su hijo de pie, con una mirada que la hizo gritar. Mamá, está aquí, dijo con voz tranquila, como si supiera algo que ella ignoraba. Al verse atrapada entre la realidad y lo desconocido, el terror la envolvió por completo. Un último pensamiento atravesó su mente. ¿Había algo que podría haber hecho para prevenir esto? ¿O solo estaban destinados a ser consumidos por la oscuridad que poco a poco los rodeaba? Y justo cuando comenzó a responderse la pregunta, un susurro emergió de la nada. La luna llena se acerca, y con ella, todo lo que has temido vendrá a buscarte. La historia apenas comenzaba. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Ana, con el corazón en la garganta, miró a su hijo con ojos desorbitados. ¿Quién está aquí, Samuel? Preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. La respuesta de su hijo fue tan inquietante como su sonrisa. Ella dice que quiere jugar. La oscuridad pareció moverse a su alrededor, como si la casa misma respirara con una malevolencia palpable. Ana sintió un sudor frío resbalar por su espalda mientras recordaba las historias que había oído en su infancia. Historias de sombras que tomaban formas y de juegos que nunca deberían jugarse. No podía ser real, pero en su interior, en ese rincón oscuro que siempre había ignorado, sabía que había algo detrás de esa sonrisa. Samuel, dime qué está pasando. Gritó, y al hacerlo, sintió que el aire en la habitación se comprimía. Él la miró con esos ojos profundos, casi vacíos. Ella me dijo que quiere que vengas con nosotros, mamá. Ana sintió una punzada de ansiedad recorrerla. Tenía que actuar rápido. Salió de la habitación, su mente girando y buscando respuestas, mientras su instinto clamaba por la seguridad de Samuel. Atravesó el pasillo, las sombras danzando a su alrededor, y fue a la sala donde la ventana daba al jardín. En ese momento,
un viento helado se coló por la rendija, haciendo temblar las cortinas. Miró afuera, y ahí estaba el vecino, en el mismo lugar donde lo había dejado, los ojos fijos en ella con una sonrisa retorcida. Ana sintió que algo cambiaba en el aire, como si la noche misma cobrase vida. ¿Qué quieres?, le gritó, sintiendo la rabia fluir a través de ella. Él solo se rió. No puedes salvarlo. No estás preparada para lo que vendrá. Con el miedo en su pecho estrangulándola, volvió a la habitación. Samuel estaba sentado en la cama, aún sonriendo, pero su expresión cambió al ver la angustia de su madre. Mamá, por favor, no te enojes. Ella solo quiere ayudarnos, dijo, con una voz que sonaba lejana, como si estuviera hablando desde otro mundo. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Ayudarnos? ¿De qué? ¿Cuál es el precio de esa ayuda? Al decir esto, un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando recordó los objetos en el altar, flores marchitas y muñecas rotas, que parecían estar conectadas a una historia de sacrificio. Ella ya tiene su precio, susurró Samuel. Solo necesita más. Ana sintió que todo se apagaba a su alrededor. No. Gritó, pero fue un grito mudo en la oscuridad. Las sombras comenzaron a retorcerse, envolviendo los muebles, abriendo caminos hacia un abismo que parecía tragarse todo a su paso. Desesperada, Ana comenzó a buscar una salida, su mente aturdida. Recordó el libro que había encontrado en el desván cuando se mudaron. Historias de brujería y rituales prohibidos. Había algo en sus páginas que podría ayudar, pero no podía recordar cómo había llegado a su memoria. Sin embargo, dondequiera que lo buscara, la oscuridad se acercaba cada vez más. En ese instante, un grito resonó en la noche. No venía de Samuel, sino de fuera, un lamento prolongado que retumbó en el aire, penetrando por las paredes del hogar. Frustrada, Ana corrió hacia la puerta, y cuando la abrió, el jardín estaba lleno de figuras encapuchadas, danzando alrededor de un fuego que iluminaba el lugar con llamas azules. Esa no era una simple reunión, eran los que habían llegado para reclamar lo que se les había prometido. ¿Qué haces, mamá?, preguntó Samuel, con su voz más inocente que nunca. Vemos a nuestros amigos. El aire se tornó espeso, y las llamas azules lanzaron sombras que parecían cabezas al viento. El horror de la revelación la abrumó mientras se daba cuenta de que no solo debía proteger a su hijo, sino que el verdadero peligro se avecinaba contra ellos. Un crujir resonó desde el fondo del jardín. Todas las miradas se volcaron hacia ella. La luna llena brillaba sobre sus caras encapuchadas, y en ese instante, Ana entendió lo que significaba el sacrificio. No. Samuel. Gritó, mientras la oscuridad se acercaba aún más, comenzando a consumir todo a su alrededor. Y mientras la luna brillaba con un brillo antinatural, ella se dio cuenta de que su lucha solo estaba comenzando. De repente, un latido. Un eco incesante que parecía retumbar desde el interior de la casa. Y un susurro: el sacrificio no se ha completado. El eco del latido resonaba en la mente de Ana como un tambor de guerra. Su corazón batía cada vez más rápido, al compás del terror que se apoderaba de ella. Detrás de las figuras encapuchadas, el fuego danzaba, creando sombras grotescas que parecían alargarse para atraparla en su red oscura. ¿Qué es esto?, murmuró, presa de un pánico inoxidable. Samuel, con su sonrisa inquietante, se levantó lentamente y dio un paso hacia las llamas. Ana se interponía, extendiendo sus brazos como un escudo humano. No, Samuel. Vuelve aquí. Gritó, mientras contenía el llanto. Pero el niño parecía hipnotizado, atraído por el resplandor azulado que fluía de aquel fuego. Las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar en un idioma desconocido, un canto que mezclaba nostalgia y desesperanza. Las palabras se enredaban en el aire, llenándolo de un poder oscuro que la dejó sin aliento. Mientras tanto, el corazón de Ana latía con una urgencia casi sobrenatural, podía sentir que el sacrificio ya estaba en proceso. Regresa, Samuel. Insistió, la voz más estridente,
más emotiva. Pero él no la escuchaba. En su lugar, se giró hacia uno de los encapuchados, una figura que parecía más alta y más imponente que las demás. Sus ojos resplandecían con una luz que Ana apenas podía soportar, y sintió como una punzada de frío recorría su espalda. Esa figura levantó un brazo, señalando a Ana. «No es ella la que queremos», dijo, su voz resonando en el aire como un eco. «El niño tiene lo que necesitamos». La conexión que hemos estado esperando. Ana dio un paso atrás, tambaleándose en su propio horror. No. Él es solo un niño. No puede pertenecerles. El sonido de su propio grito resonó a través de las sombras, pero no hizo efecto. Un escalofrío la recorrió al ver que Samuel parecía estar comenzando a hacer un paso más hacia el fuego. Él sabe lo que le espera. Nosotros le hemos enseñado a jugar. La figura, extendiendo su garra, conjuró una imagen en el aire, una suerte de pesadilla, el rostro del hijo sonriendo, pero entre sombras oscuras, una mueca que helaba la sangre. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Era como si todo estuviera colapsando, apretándose y estirándose. La urdimbre de su mente trató de encontrar una solución. El libro tenía que encontrar el libro. Pero antes, debía salvar a Samuel. Corrió hacia su hijo, sintiendo el calor del fuego acercándose. «Samuel, ven aquí», gritó, desesperada. El niño giró su cabeza, un destello de conflicto surgiendo en sus ojos. Momentos de lucidez apareció brevemente, antes de que la sombra volviera a adueñarse de él. «Ella dice que puedo ser especial», dijo con un murmullo casi infantil, la sugestión tomando control de su mente. «No, Samuel. Tú eres mi hijo, no su juguete», le suplicó. La distancia entre ellos se sentía como un abismo. La voz de Ana temblaba en el aire y, de repente, el ritmo de su corazón pareció perderse entre el clamor del fuego. Las figuras avanzaron un paso más, como si la danza del sacrificio estuviera en su clímax. Ana sintió en su pecho una urgencia, una necesidad de actuar. Debía hacer algo antes de que el tiempo se agotara. «No», exclamó, «no permitiré que te lleven». Su voz resonó, llena de furia, mientras se lanzaba al fuego, como una madre avivando el instinto de supervivencia. En ese momento, una explosión de luz azul iluminó todo a su alrededor. Desesperada, comenzó a recordar fragmentos del libro que había encontrado. Palabras de poder, frases que, si se pronunciaban en el momento justo, podrían romper el hechizo. Y entonces, en su mente se formó la secuencia. «Las sombras no tienen control sobre lo que amo», gritó, sus palabras resonando con el eco de la noche. El aire se volvió pesado. Una risa grotesca surgió de las figuras alrededor. No les gustaba lo que veía. «Estás condenada, mujer», dijo una de ellas, avanzando. La luz del fuego retrocedió ante la determinación de Ana. Pero Samuel unió su mirada a la de su madre, sus ojos iluminaron con una chispa de esperanza. En ese instante, Ana comprendió la conexión que los unía. «Juntos», dijo, «nunca más estaremos separados». La chispa en los ojos de Samuel creció. Pero, alguien más avanzaba, el eco del latido se hizo más fuerte, y un murmullo serpentino salía de las sombras, reclamando su presencia. «Lo que se ha iniciado, debe concluir», se oyó en susurros en el viento, como si la misma casa se preparara para un sacrificio más profundo, esperando el desenlace de una lucha antigua que no era solo entre ellos, sino con fuerzas que se creían olvidadas. «No», gritó Ana, mientras la noche oscura se cernía sobre ellos, desatando el horror de lo desconocido. Las figuras encapuchadas, expectantes, esperaban el desenlace. La luna brillaba intensamente, y en su rostro reflejaba un futuro incierto. ¿Podría Ana romper el ciclo? El fuego resplandecía con ferocidad, lanzando llamas azules que danzaban como esperanzas apagadas. Ana, con el corazón latiendo desbocado, sintió como el aire ardiente la empujaba hacia atrás.
La figura encapuchada que había señalado a Samuel ahora se acercaba, sus ojos brillando más intensamente, casi como si absorbiendo la luz del fuego. «Ven, ven a nosotros», murmuró, y, aunque la voz era suave, había algo oscuro y penetrante que la hacía vibrar. Ana sintió un escalofrío que le recorrió la columna, un recordatorio del horror que enfrentaba. ¿Qué podían querer de Samuel? Con cada palabra que aquellas sombras pronunciaban, sentía que su mente tambaleaba entre la realidad y una pesadilla. Samuel seguía allí, parado ante el fuego, con sus ojos vacíos, buscando algo que solo ellos podían ofrecerle. «¿Qué te han hecho, hijo mío?», pensó, su corazón desgarrándose. «Regresa», gritó con la última reserva de su voz, pero el eco se perdió en el crujido de la leña ardiendo. Las figuras comenzaron a moverse en un círculo alrededor del fuego, entonando un canto que resonaba en la noche como un lamento ancestral. Cada palabra parecía tirarla más adentro de un abismo oscuro, como si el tiempo se detuviera. La figura más alta de la sombra se giró hacia ella. «Tu amor no puede salvarlo», dijo. «El sacrificio no puede evitarse. Él pertenece a esta atmósfera, a nuestra esencia. Es el elegido». Ana sintió una ráfaga de rabia y desesperación. «No, cuanto más grande sea su poder, nunca dejaré que lo toquen», replicó, aunque su voz sonaba más débil. Cualquier duda sobre sus habilidades se desvaneció, tenía que salvarlo. Y si eso significaba enfrentarse a estas criaturas, lo haría. Mientras las sombras continuaban su danza, Ana recordó las imágenes del libro que había encontrado. Recordó las palabras grabadas en las páginas, aquellas que prometían protección. «Lo que se ha iniciado debe concluir», repetía su mente. Pero, ¿qué concluía realmente? La luz de su hijo o la sombra que lo había atrapado. Ana se concentró y alzó sus manos hacia el fuego, dejando que el calor le recorriese. «Las sombras no tienen control sobre lo que amo», susurró, y repitió la frase, cada vez más fuerte, casi como un grito, mientras su voz resonaba en el aire negro. Las figuras se detuvieron, las llamas respondieron, retorciéndose como si quisieran liberarse de un pesado manto. Ella avanzó un paso más, visceralmente decidida. «Tu poder no es eterno. Te desafío», exclamó, sintiendo como sus propias palabras pulsaban en sus venas. La figura encapuchada giró la cabeza, su rostro oculto por la sombra, pero el aire se tornó aún más pesado. «¿Y qué podrías hacer tú? Eres una madre, pero a la vez, una tonta», la voz resonó, burlona y cruel. En ese instante, las llamas del fuego se encogieron y un miedo punzante la atravesó. Pero no iba a ceder. De pronto, se oyó un grito desgarrador. Ana se giró hacia Samuel, quien caía de rodillas, cubriéndose la cabeza. El fuego se intensificó, casi respondiendo a su angustia. «Samuel», gritó, el terror apoderándose de ella. Las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse a él, como depredadores en su caza. El niño levantó la vista, sus ojos ahora llenos de pánico. «Mamá, no puedo salir», gritó. Ana sintió como la desesperación crecía como un monstruo en su pecho. Las sombras se acercaban, dispuestos a reclamar lo que les pertenecía. En ese momento crítico, un nuevo sentimiento surgió dentro de Ana, la certeza. Se trataba de la unidad que compartían, un poder que iba más allá de su comprensión. Al mismo tiempo que las sombras se abalanzaban y su corazón se estremecía, supo que podía hacer algo diferente. «Juntos, Samuel. De la mano que nunca te dejaré ir», exclamó, extendiendo su mano hacia él. Los ojos de Samuel, iluminados con una chispa de voluntad, comenzaron a avanzar hacia su madre. Pero en ese instante, un estruendo sacudió el aire. «No permitirán esto», gritaron las figuras, mientras la oscuridad se arremolinaba alrededor de Ana y Samuel. Creando un torbellino de fuerza opresiva, el fuego estalló con una luz cegadora, pero justo antes de que la oscuridad pudiera atraparlos por completo, una sombra más se alzó. Una tercera figura, más grande y aún más amenazante, comenzó a pronunciar palabras en el mismo idioma escalofriante.
Esto no ha hecho más que comenzar. Ana se dio cuenta, en ese horror inminente, que tal vez la lucha apenas se había activado, y lo que vendría podría ser el final o el principio de una nueva pesadilla. ¿Tendría el poder para enfrentar lo que estaba por llegar? El aire se volvió denso y pesado, como si el mismo mundo se hubiera detenido en un susurro sordo de terror. La nueva figura, más grande y amenazante, se separó de la oscuridad, proyectando una sombra que devoraba el fuego a su alrededor. Ana apenas podía mover su cuerpo, como si la misma esencia del miedo la anclara a la tierra, atrapándola en su propia pesadilla. «Vine a reclamar lo que es mío», resonó la voz profunda y gutural de la figura, su eco se propagó como un trueno en la distancia. Ana sintió su corazón latir con tal fuerza que temió que todos pudieran oírlo. Sin embargo, el grito desesperado de Samuel la sacudió de su aturdimiento. «Mamá, ayúdame». La palabra apenas salió de sus labios mientras la oscuridad lo envolvía aún más. Ana, con una valentía encarnizada, tomó una respiración profunda. «No, Samuel. Mira, aquí estoy», gritó, extendiendo su mano en un intento de romper la distancia entre ellos. A pesar de que las sombras lo estaban arrastrando, ella notó que Samuel empezaba a levantarse, pero aún era solo una flecha en un mar de tinieblas. La figura oscura giró lentamente, observándola con una mezcla de desdén y curiosidad. «¿Crees que puedes salvarlo? Has llegado lejos al tratar de enfrentarte a nosotros, pero tu amor es un susurro comparado con nuestra fuerza». Las sombras que lo rodeaban emitieron un murmullo casi burlón. Ana recordó las palabras del antiguo libro, los símbolos grabados en sus páginas que parecían cobrar vida en su mente. «La luz nunca se extingue ante la oscuridad», murmuró, sintiendo que el fuego dentro de ella se intensificaba. «Tal vez no puedas vencernos, pero no me iré sin mi hijo». Fue un desafío directo, un golpe a la fuente del miedo que la rodeaba. Alzó su voz, cada palabra resonando como un tambor de guerra: «La fe es más potente que tu maldad». El fuego a su alrededor pareció responder a su grito, envolviendo su cuerpo en un halo de luz. La figura encapuchada, ahora claramente más nerviosa, aún mantenía su aire de superioridad. «¿Realmente crees que un simple destello de luz puede ahuyentar la oscuridad que ha arropado este mundo por eones?» Pero mientras hablaba, las llamas aumentaron su intensidad, iluminando los rostros de las otras sombras, revelando miradas inquietas. Ana sintió que la energía crecía, un poder latente detrás de cada silla avisando de su mantra. «El amor me protege». Y justo entonces, el fuego estalló en un resplandor cegador que hizo que la oscuridad retrocediera, aunque solo fuera un instante. Samuel dio un paso hacia adelante, como si la conexión entre madre e hijo les otorgara un nuevo poder. «Mamá, ven conmigo», la imploró, y en ese segundo, Ana comprendió. Su amor podía ser la espada contra la sombra. Las figuras comenzaron a murmurar en su extraño idioma, un sonido que resonaba en el fondo de su mente, como un eco de antiguas promesas olvidadas. «Cállense», gritaron todos al unísono, pero el grito se perdió en el susurro creciente de la fogata, que parecía hablar en un idioma desconocido. «Estamos juntos, Samuel. Nunca más te dejaré ir». Ana se adelantó, frustrando las sombras con su propia luz interna. Pero el poder opresivo de la figura oscura se hizo más fuerte, pulsando en respuesta a su desafío. El aire empezó a arder de nuevo. «Lo que no comprendes, madre, es que su destino ya se ha sellado», susurró la figura mayor, su presencia envolviendo la escena en un frío mortal. Ana sintió el suelo temblar bajo sus pies y el aire chirriaba con una resonancia feroz. Vio cómo las sombras alrededor de ella comenzaron a formar figuras grotescas, tomadas de sus propios miedos, visiones de lo que había perdido. «Sufre, como has hecho siempre», resonó la voz, sus palabras como dagas que atravesaban su ser, pero el fuego dentro de Ana brilló más intensamente. Mientras el miedo luchaba por aferrarse a ella, un nuevo impulso de determinación tomó el control. «No, no más. El sacrificio no se necesita. Destruiré esta maldición». Al pronunciar esas palabras, un eco poderoso reverberó en el espacio, como si una puerta se
abriera en un solo instante, dejando escapar una ola de luz que iluminó el lugar. Pero la figura comenzó a reír, una risa grave que hacía polvo sus ilusiones. ¿Has olvidado que el tiempo no es lineal aquí? Lo que has comenzado no tendrá fin hasta que el más oscuro de los secretos sea revelado. De repente, Ana tuvo una visión de un antiguo ritual, un pasado oculto que anudaba su destino a las sombras. El fuego se apagó, y en su lugar, una sombra más densa se erguía. No podía permitir que eso sucediera, debía actuar rápido. Sin un pensamiento consciente, Ana tomó la mano de Samuel justo antes de que la oscuridad intentara rechazarla. Samuel, confía en mí. Un grito de horror recorrió el ambiente y, con el corazón en un puño, Ana se lanzó al centro de la oscuridad. Pero mientras lo hacía, comprendió que lo que había elegido podría salir terriblemente mal. Las sombras rugieron, y el silencio se llenó de una expectativa aterradora. ¿Era este el final, o un nuevo comienzo? Las voluntades se enfrentaban, el miedo había arremetido, pero el amor podría salir victorioso si tan solo se atrevían a tocar la verdad que residía en la oscuridad. Hubieran desatado fuerzas más allá de su control, o encontrarían la manera de romper las cadenas que los ataban. El momento en que Ana se sumergió en la oscuridad fue como un desgarro en el aire, un vacío que la absorbía. Sintió que las sombras la tocaban, heladas como tentáculos que buscaban aferrarse a su piel, cuya textura parecía desvanecerse bajo su oscuro influjo. Samuel aún estaba a su lado, pero la conexión entre ellos titilaba como una vela a punto de apagarse. «Mamá», gritó, su voz vulnerable, apenas un eco en el abismo. Ana sintió que su pecho se llenaba de horror al sentir que el cariño de su hijo se desvanecía. Condenarían su amor a una eternidad de silencio. Las sombras comenzaron a reír, un sonido retumbante que reverberaba en sus huesos. ¿Creías que podías cambiar el destino? El sacrificio es parte de la naturaleza. La figura oscura ahora danzaba en el aire, burlona, como un viento que juega con una hoja seca. Las palabras de su hijo resonaban en su mente, una melodía desesperada que no podía dejar de repetir. El aire se volvió más frío, y Ana sintió el penetrante olor de lo inevitable. La oscuridad la rodeó por completo, y fue entonces cuando un destello de luz surgió desde su interior, brillante y feroz, una chispa de esperanza que se intensificó aún más. «El amor puede vencer», exclamó, como si esa frase pudiera ahuyentar la negrura a su alrededor, pero la respuesta fue un rugido. Las sombras comenzaron a asimilar formas aterradoras, figuras distorsionadas que eran reflejos de sus propios miedos. Vio a su esposo, a su madre, todos con visajes dibujados por la tristeza, la pérdida. «No puedes escapar de lo que eres, Ana. Tu pasado siempre te encontrará», vociferó la figura encapuchada, menos amenaza y más un recordatorio de sus demonios internos. Tragando su miedo, Ana cerró los ojos, luchando por recordar el calor de Samuel. Estaba ahí, en algún lugar en medio de la oscuridad. «Samuel. Siente mi amor». La conexión comenzó a restaurarse, y en una fracción de segundo, visualizó un camino, un ritual olvidado que podría atraparlos. «Sigue mi voz, hijo». Samuel, perdido entre las sombras, alzó la vista. Se aferró a su mano, y la luz comenzó a resurgir alrededor de ellos, fortaleciendo un lazo que se había considerado perdido. «Mamá, ¿qué hacemos?», preguntó, el miedo dibujando sombras en su rostro juvenil. «Debemos encontrar la verdad en esta oscuridad. Juntos». «No permitiré que nos separen», respondió Ana con una determinación renovada. Mientras lo decía, las sombras estallaron en pánicos, sus formas se desplomaron, como si la luz de su unión estuviera cortando a través del tejido del terror. Pero al mismo tiempo, las risas crecieron en un clamor ensordecedor. ¿No lo entiendes? La verdad que buscas es más atroz que la oscuridad que te rodea, dijo la figura oscura, su voz ahora más cerca, un aliento helado en su nuca. Una imagen brilló en la mente de Ana, un antiguo sacrificio que había atado a su familia a esta tormenta de sombras. Comprendió que su historia era parte de un ciclo, una tradición que debía romper. «No más», musitó,
una decisión tan vívida que la tierra tembló a su alrededor, pero justo en ese momento, una sombra gigantesca se extendió, oscureciendo su luz. De repente, todo se volvía cada vez más rápido, todo giraba. Ana se vio atrapada en su propio remolino de recuerdos, visiones de su infancia, de secretos ocultos en viejas cajas. La oscuridad comenzó a enquistarse en su corazón. ¿Cuál es el secreto que guardas?, pronunció la figura con un acento sardónico. ¿Es el amor realmente un escudo o una cadena que te ata a lo que temes? Ana se aferró a Samuel mientras una brillante luz estalló entre ellos, pero no era suficiente. La figura se movía audazmente hacia ellos y, justo cuando la esperanza parecía irse, Ana recordó, había un símbolo que ella nunca había comprendido, un símbolo de un pacto realizado hace generaciones. En ese instante, los muros del mundo oscurecido se rasgaron, y una visión de un antiguo altar se materializó. Ana supo que allí estaba la clave. Hacia el altar. Rápido, gritó, estirando la mano hacia Samuel y comenzando a correr a través de la densa oscuridad, la presión de la sombra persiguiéndolos, pero, como un grito desgarrador cortando el aire gélido, la figura oscura pronunció sus últimas palabras: destruirás lo que te define, y te arma de secretos que jamás podrás soportar. La determinación de Ana se apretó en su pecho. ¿Qué secretos le esperaba en el altar? Caería presa de la oscuridad también, o podría liberarse de estas cadenas que le ataban a un terrible pasado. La oscuridad rugió tras ellos, y la puerta hacia la verdad parecía acercarse, pero cada paso que daba estaba impregnado de un aterrador misterio, y cuando finalmente llegaron, las palabras grabadas se encendieron como fuego en su mente. La verdad siempre tiene un precio que podría costarles más que sus propias vidas. ¿Conseguirían atravesar el umbral de lo prohibido o cederían al pavor que una vez hicieron enfrente? La sombra se abalanzaba, y el altar resplandecía, abierto a sus almas. Era el momento de elegir. La negrura se volvió opresiva al entrar en la sala del altar. Las paredes, cubiertas de inscripciones antiguas, parecían respirar con una vida propia, pulsando en movimiento como si aguardaran algo terrible. Ana y Samuel se detuvieron, perplejos, atrapados en un mundo que no solo los rodeaba, sino que también se adentraba en ellos, desnudando cada miedo. ¿Mamá? Samuel preguntó, su voz temblando. Ana notó cómo el eco repitió su nombre, resonando hasta perderse en las sombras. Las palabras se sentían cargadas de una energía oscura, como promesas susurradas por espíritus olvidados. Debemos ser fuertes, todo lo que hemos enfrentado nos ha llevado hasta aquí. Ana apretó la mano de su hijo, sus uñas clavándose en su piel. El sudor frío le recorría la espalda, y el terror se filtraba en sus venas. En el centro del altar, una piedra negra brillaba como la noche misma. Estaba marcada con el mismo símbolo que Ana había visto en sus recuerdos. La imagen saltó a su mente, sobrecargando su corazón con su significado. Esto es real. Es el pacto, murmuró, como si cada palabra la acercara más a la verdad que le había sido negada. No. No lo toques. Samuel gritó de pronto, la voz llena de desesperación. Ana sintió que su hijo se apartaba. Las sombras comenzaron a cernirse sobre ellos, elevándose de los muros terroríficos, intentando alejarlos del altar. Aquí es donde debemos romper el ciclo, Samuel. De lo contrario, seremos parte de esto para siempre, Ana replicó, la valentía asomando entre su miedo. Cuando se acercó al altar, las risas de la figura oscura resonaron desde la penumbra. ¿Creíste que podrías huir de tus raíces? Todo lo que eres, proviene de este lugar. Aquí se sellan los destinos. Ana se sentó en la piedra, el frío la atravesaba. No voy a dejar que dictes mi futuro. Entonces, comenzó a recitar las palabras que había escudriñado en su mente, un hechizo que resonaba con el eco de antiguas generaciones, una súplica al amor, al sacrificio. La figura oscura emergió ante ellos, más cercana que nunca, sus ojos brillando como brasas, desafiantes. El sacrificio no solo es necesario, Ana. Es lo que define tu existencia. Sacrifica algo. O perderás todo.
De súbito, un torrente de recuerdos la golpeó, los rostros de su pasado apareciendo ante ella como una galería de dolor y amor. Su madre sonriendo, su padre maldiciendo su debilidad. Sus propias elecciones, sus fracasos, todo llevando al inevitable momento de verdad. Ella podía sentir las cadenas de su linaje tirando de ella, casi succionándola hacia el abismo, un frío profundo la envolvió. ¿Qué debo sacrificar? ¿A quién? Gritaron las palabras en su mente. Un dilema desgarrador. Todo lo que había amado, todo su deseo de protección. ¿Era realmente suficiente? La voz del oscuro eco retumbó a su alrededor. El precio no es solo tu amor, Ana. Es tu propia alma. ¿Estás dispuesta a pagar? ¿Por un futuro incierto? Ana tragó saliva. Allá estaba el altar, buscando el centro, pero en su mente giraba la imagen de Samuel, su pequeño corazón latiendo junto al suyo. No puedo hacer esto sin ti, hijo, no puedo dejarte aquí. Una lágrima recorrió su mejilla, el amor brillando en la penumbra. La sombra pareció reírse, como si se alimentara de su desamparo. ¿Creías que el amor sería suficiente? Aquí el miedo es rey. Ahora elige. Ana sintió que el tiempo se detuvo. La presión de los recuerdos, el sacrificio, el amor, todo aplastándola. Podía ver cómo el altar iluminaba su rostro, y en ese instante, supo que no podía dejar que la oscuridad ganara. Samuel, gritó. Su voz se hizo eco, todo el aire se volvió denso, su poder comenzó a fluir a través de ella. Era y solo era una madre, con la fuerza de 1000 corazones latiendo en su pecho. No estás solo, hijo. Nunca lo estarás. Las sombras se ocultaron un instante, sorprendidas por la fortaleza de su amor. Atrévete a sacrificarte por él, entonces, clamó la figura oscura, retumbando con incertidumbre. Entonces, la luz estalló, y la oscuridad pareció encogerse, pero la explosión reveló un nuevo secreto aterrador. En las inscripciones del altar, entre los símbolos, se manifestaron nombres, aquellos a los que había amado y perdido a lo largo de su vida. Ana respiró profundamente, la respuesta estaba ante ella. Sacrificaría su propia alma o las almas que tanto adoraba. Cuando el eco de su voz resonó con la verdad grabada, el altar comenzó a vibrar. ¿Qué precio pagarás, Ana? ¿Qué precio pagarás? A medida que estas palabras estallaban entre las sombras, la unión entre madre e hijo se fortalecía, y el altar parecía abrirse a un abismo que proyectaba un destino aterrador. Ana y Samuel estaban unidos en el trama de la verdad, en un instante crítico. Podrían atravesar esa puerta negra que les esperaba, o caerían en el abrazo oscuro que siempre había sido su destino. Mientras la luz empezaba a desvanecerse, se escuchó un último grito ahogado en el aire. La verdad acechaba, acechante y feroz, pero con su corazón acelerado, Ana supo que el momento había llegado. ¿Estaban listos para lo que viene? El altar vibró, enviando ondas de energía que atravesaron el cuerpo de Ana, resonando en cada fibra de su ser. Las sombras danzaban a su alrededor, alzándose y girando como serpientes en un ritual antiguo, ansiosas por devorar su resolución. Su mente se tambaleaba entre el miedo y la determinación. ¿Podría arriesgarlo todo? Mamá. Samuel gritó, su mirada aterrorizada fija en las inscripciones que ahora parecían cobran vida, emanando un fulgor ominoso. Ana casi podía oír los murmullos de aquellos que habían sido sacrificados antes, sus nombres revelados como testigos silenciosos de una historia que se repetía una y otra vez, con cada palabra que resonaba en el aire. Un viento helado surgió del altar, acariciando su rostro, empujándola hacia la verdad que debía enfrentar. El sacrificio de sangre, pensó, atormentándose con la idea. Se llevó las manos a la cabeza, incapaz de sacudir de su mente la imagen de su madre, de su esposa, de aquellos que había perdido. No puedo perderte, Samuel. El pánico consumía cada palabra, como un fuego que devoraba el aire. Miró a su hijo, y en sus ojos encontró una chispa de fuerza. No permitiré que esto nos consuma. Sin embargo, la figura oscura se mostró más clara ahora,
revelando un rostro distorsionado por la risa. ¿Quién te crees, Ana? ¿Acaso piensas que puedes cambiar tu destino? Tus elecciones siempre llevan a la perdición. Ana cerró los ojos, la voz de la figura reverberando en su mente. Cada duda, cada angustia las desnudaba más que una herida abierta. El sacrificio, siempre hay un precio que pagar. La idea la llenaba de terror, pero también de claridad. No voy a caer en tu juego, exclamó, su resolución volviéndose un mantra. Mi amor por Samuel no es una debilidad. Es mi fuerza. Con cada palabra, la luz que emanaba de ella comenzaba a desplazar la sombra que los rodeaba. Las inscripciones comenzaron a brillar intensamente, como si la historia pudiera reescribirse en ese instante, pero el eco de la figura oscura era implacable. ¿Amor? El amor no pesa nada en este altar. Se acercó, su aire gélido envolviendo la sala, como si cada latido del corazón de Ana resonara en su oscuridad. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Ana? Di lo que quieras perder. La sala oscureció, y por un momento, Ana comprendió que no solo debía elegir entre su alma y las almas perdidas. De su linaje y todo lo que significaba para ella. Pero no estaba preparada para esa verdad. No. Samuel tomó su mano con fuerza, sus ojos brillando con lágrimas. No hagas esto, mamá. No podemos perdernos. No puedes dejar que ganen. Prometí que te protegería, Sam, murmuró, el dolor surgiendo en su voz. La desesperación la asfixiaba, pero había una fuerza en su hijo, una luz que necesitaba manifestarse. ¿Podría unirse a él para enfrentar esta oscuridad y salir ganadora? Juntos lo lograremos, gritó, el eco resonó en el altar y las paredes comenzaron a crujir, como si la misma estructura debatiera entre sucumbir o resistir. El altar tembló bajo sus pies, como un dios colérico, queriendo hacerse escuchar. Las sombras parecerían tener vida propia ahora, se retorcían intentando apoderarse de ellos. Ana se concentró en la luz que emanaba de su amor por Samuel, esa conexión inquebrantable que podía desafiar incluso la oscuridad más densa, y en ese instante de pura fe, un destello brillante rebotó en la piedra negra. El amor es la clave, exclamó, y alzó ambas manos hacia el altar. No permitiré que caiga en el abismo, reafirmó Ana, mientras una oleada de energía hacia sus manos comenzaba a materializarse. Recordó a su madre, a su padre, Ramón, todos aquellos que necesitaban el cierre, la liberación del ciclo. La memoria de ellos le abrazó, llenándola de fuerza, una luz radiante estalló desde el altar, arremetiendo contra la figura oscura. A esa sombra le brotaron grietas, como si la propia esencia estuviera siendo desmenuzada. Los ecos de las almas perdidas comenzaron a unirse al canto de Ana, formando una sinfonía de liberación. Recuerdos. Ana gritó mientras la luz se centraba a su alrededor. Los llevaré conmigo. Son mi fuerza, nunca mis cadenas. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y el aire se llenó de susurros, de risas y lágrimas de amor. Ana sintió que la oscuridad retrocedía, pero una nueva amenaza surgió. Desde las grietas, figuras familiares empezaron a materializarse, rostros tristes que buscaban consuelo. Ana se quedó paralizada al ver a su madre, su imagen serena, pero con ojos vacíos. ¿Por qué regresan? No, no, gritó, el terror apoderándose de ella nuevamente. Debes decidir, resonó la voz de la figura oscura, ahora debilitada pero aún presente, como un eco persistente. ¿Es el sacrificio de tus memorias lo que estás dispuesta a ofrecer? Ana titubeó, su corazón latiendo con fuerza. El momento crucial se acercaba. Las sombras vibraban e incluso al final de la sala, la puerta del abismo aún estaba abierta, amenazándolo todo. Elige, Ana, elige, clamó la voz viscosa, buscando retenerla. La figura de su madre empezó a avanzar sin rumbo, extendiendo la mano hacia ella. Ana, no te dejes llevar. El aire se tensó, y la luz comenzó a desvanecerse con ella. A la deriva entre el amor y el sacrificio,
Ana supo que lo que estaba en juego era aún más grande que su alma, entonces, con determinación olvidada, enfrentó a la figura oscura y, con la voz temblorosa pero firme, preguntó, ¿qué tengo que perder, si ya he perdido tanto? La oscuridad rió, como si supiera algo que ella ignoraba. Tu tiempo se acaba, la luz o las sombras. Sin embargo, un nuevo eco comenzó a retumbar en la sala, y la pregunta resonó en el aire, tejiendo una conexión intensa y apremiante. El sacrificio, una decisión que marcaría la existencia no solo de Ana, sino de todo lo que amaba. Las sombras giraron en un apogeo, y un frío atravesó su cuerpo. La luz se apagó casi por completo. El momento decisivo final se avecinaba. ¿Qué le deparaba el destino ahora? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Ana respiró hondo, sintiendo que el aire helado cargaba cada rincón de su ser. La figura oscura se cernía sobre ella, su presencia era un abismo que prometía consumirlo todo. Pero mientras sus ojos se hundían en los ojos vacíos de su madre, algo dentro de Ana gritaba que no todo estaba perdido. Había un rayo de luz en medio de la negrura, era el amor que sentía por Samuel, una llama imposible de apagar. No te dejaré ir, Samuel, exclamó, con la voz llena de determinación. Se aferró a la mano de su hijo, sintiendo su calor, esa conexión que no podían romper, ni siquiera esas sombras ancestrales que llevaban siglos persiguiéndolas. Estamos juntas en esto, la figura oscura sonrió, pero su mueca denotaba un desespero contenido. El sacrificio tiene un precio. Tendrás que renunciar a tu hijo si deseas tener alguna esperanza. Ana sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. No. No te tengo miedo, aseguró, sorprendiendo incluso a su propio corazón, que latía en un frenesí. No sacrificaré a mi hijo, ni a nadie más. Haré lo que sea necesario para liberarnos a los dos. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar como locas, como si supieran que su tiempo se agotaba. El altar resonó, vibrando con la historia que llevaban dentro. Palabras que han sido olvidadas pero que ahora volvían a cobrar vida. Los recuerdos son tu fuerza, nunca tus cadenas, repitió Ana, enfocándose en los seres queridos que había perdido y en las memorias que aún guardaba con cariño. Sintió que una corriente de luz emergía de su interior, atravesando sus venas como fuego purificador. La figura oscura se tornó grácil pero agresiva. No puedes cambiar lo que eres. Fue un intento espúreo de desánimo, pero Ana no lo sintió. Tenía una misión, romper el ciclo del miedo y la oscuridad. Con una voz que resonó en las paredes del altar, gritó, el amor no tiene precio. Es el único sacrificio que vale la pena hacer. La energía en el aire se potenciaba, mostrándole la realidad de lo que estaban enfrentándose. No estaba sola. Samuel estaba con ella, y juntos podían enfrentar cualquier tormenta. La figura oscura atrajo todo su poder hacia sí. Regresa a la oscuridad, Ana. Serás devorada por ella. Pero Ana ya estaba en otro plano, en un mundo donde las sombras no tenían poder, donde su amor brillaba más que la luz más intensa. Permanezcan unidos, ordenó, haciendo hincapié en la conexión inquebrantable entre ella y Samuel. Su luz comenzó a partir desde el centro del altar y las inscripciones antiguas comenzaron a brillar, resonando en armonía con su mantra de amor. De repente, el altar estalló en un resplandor cegador. Las sombras danzantes se detuvieron, atónitas ante la fuerza de su unión. Ana y Samuel estaban rodeados de un halo que los protegía. Con cada círculo que trazaban, cada palabra que pronunciaban, la oscuridad se achicaba como si estuviera siendo devorada. Las figuras comenzaron a gritar, tratando de recuperar su poder, pero ya era demasiado tarde. Nadie pertenece a la oscuridad, proclamó Ana. Nadie será más un sacrificio. Hoy, me levanto, y contigo, Samuel, reclamamos nuestra libertad. Las sombras gritaron, su esencia escabulléndose entre los brillantes destellos de luz. La figura oscura, antes imponente, ahora era poco más que un susurro temeroso. ¿Qué has hecho? No puedes. La luz se intensificó, y en un instante de claridad,
los ojos de Ana brillaron con la determinación más pura. He escogido vivir. He escogido amar. El resplandor que emanaba de ella ahora brillaba más que cualquier oscuridad que había conocido. En una explosión de luz, el altar se fragmentó, liberando a las almas atrapadas y diseminando las sombras por todo el mundo. La risa opresora y burlona de la figura oscura se desvaneció, dejando en su lugar una calma profunda como si el mismo universo estuviese celebrando su victoria, y así, Ana y Samuel quedaron en el centro de lo que antes había sido un altar de sufrimiento, ahora transformado en un lugar de luz y amor. Los ecos de los sacrificios pasados comenzaron a desvanecerse, cediendo paso a un nuevo capítulo. Ana abrazó a Samuel con todas sus fuerzas, dejando que el amor inunde cada rincón de su ser. Lo logramos, hijo. Estamos juntos, en la luz. Supo que la oscuridad no había sido solo un adversario, sino un espejo que le había enseñado el verdadero poder del amor y la valentía. Se dirigieron hacia la salida, sintiendo como el aire se despejaba a su alrededor. Las estrellas comenzaron a brillar en el firmamento, guiándolos hacia un futuro lleno de promesas. Ana miró hacia atrás una última vez, despidiéndose no solo de la oscuridad, sino de sus propios miedos y cargas. Nunca olvidarían lo que sucedió, pero sabían que su amor era lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier cosa, y juntos, caminarían de la mano hacia un nuevo comienzo. Era hora de dejar atrás el pasado, y con un nudo en la garganta pero una sonrisa en el corazón, Ana se despidió de las sombras, abrazando el nuevo camino que tenía por delante. Ahora, querida audiencia, esta es nuestra despedida, pero no se vayan sin actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos que esta comunidad siga creciendo. Juntos somos más fuertes.